Bienvenidos a la clase de los menores. Bienvenidos a la clase de los menores. Hoy día es el Día de los Conquistadores. Estamos haciendo este video para ustedes y queremos realmente tener una hermosa clase. Estamos en el sábado primero de la clase de menores. Estamos aún con vida. El coronavirus aún predomina con todas sus secuelas, pero gracias a Dios nosotros estamos tratando de enseñarles a ustedes las lecciones acerca de este nuevo trimestre. Estamos nosotros estudiando, empezando algunas historias del Antiguo Testamento en este último trimestre del año. La historia de hoy día nos habla acerca de un coro, del coro del rey Josafat. Me pregunto cuántos de ustedes les encanta asistir ahí y escuchar los coros adventistas, inclusive aquí en Norteamérica tenemos hay un grupo de personas evangélicas que producen las historias de la Biblia en cantos. Hay Jonás, hay David y Goliat, hay la reina Esther y el de Christmas y muchas historias que nos hablan cantando. El mensaje es que Dios ya ha ganado la victoria por nosotros. Y el versículo se encuentra en 2 de Crónicas 20:12. ¿No son ustedes los que van a pelear esta batalla? No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, estén quietos y verán cómo el Señor los va a librar. Bueno, vamos a ver qué tiene que ver un coro de personas con una victoria, con una guerra. Pero estamos en el servicio, en el eslabón de la comunidad, reflejamos el amor de Dios en nuestros hogares, ¿verdad? Yo les tengo una pregunta cuando vean esta foto. ¿Ustedes creen que 3 ejércitos, 3 países contra uno, pueden vencer a este país o creen que es una desventaja que un país enfrente a 3? En el pasado han habido guerras donde se ha visto países que han entrado y han conquistado. Por ejemplo, en Sudamérica hubo una guerra entre Chile, Perú y Bolivia. Perú y Bolivia eran amigos y lucharon contra Chile, pero Chile lo venció a los dos. Por lo menos los bolivianos dicen que se escaparon. También en Israel, que siempre ha habido guerras y siempre ha habido una guerra contra Siria, contra Egipto y contra otros de los países árabes, siempre ha habido una guerra. Pero la Biblia nos habla acerca del rey Josafat. Vamos a ver, ¿quién era Josafat? Josafat era un rey, su nombre significa el Señor es juez, fue rey de Judá, que pertenecía al reino del sur. Su padre había sido Asa. Entonces dice que su padre había sido un hombre bueno y anduvo siempre en el camino de su padre, en el camino de David, quiere decir que mantuvo una lealtad a Dios. Cuando él tenía 35 años, ¿no es cierto? Dice que él gobernó y murió a los 60 años y se lo considera como uno de los reyes que tuvo una larga vida. Dice que él organizó el ejército y aumentó su poderío y recibió gran parte del apoyo del pueblo. O sea, Josafat fue un rey bueno, un rey que amó a Dios, sabía organizarse, la gente le tenía un cariño, un amor hacia él, ¿no es cierto? Y cuando él murió, el pueblo estuvo triste porque había perdido un buen gobernante. Cuando él fue elegido rey, él comenzó a quitar de los lugares altos. Cuando la Biblia habla de lugares altos, quiere decir que la gente tenía algunos lugares entre las montañas, en algunas colinas, donde adoraban a los diferentes dioses paganos, como como la diosa Acera. Así que dice que él envió a que los sacerdotes y los levitas le enseñaran al pueblo acerca de Dios. Quiere decir que antes de que él fuera rey, los gobernantes se habían olvidado de enseñar al pueblo de Dios, no había escuelas adventistas, no habían comunidades, así que él manda y que le enseñen al pueblo acerca de Dios. Y sobre todo les consigue el libro de la ley de Dios, que son los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos y Números y Deuteronomio, y ahí estaban los 10 mandamientos para que el pueblo recordara quién era Dios.
Por supuesto que el pueblo no se había olvidado de todo, no podemos decir eso. El pueblo sabía quién era Abraham, quién era Dios, pero él manda para que el pueblo recuerde, ¿no? Aparte de eso, él puso jueces en todas las ciudades fortificadas para que hicieran un trabajo de reparación, construyeran los castillos, construyeran las murallas, prepararan a la gente, pero sobre todo también no solamente para que el pueblo viviera en armonía, sino también para que esos mismos jueces ayudaran a que hubieran eventos religiosos, ¿no es cierto? Y ellos pudieran cualquier problema apelar a Jerusalén. Finalmente dice que cuando él estaba en su reinado, Satanás no estaba contento, porque Satanás había logrado que los reyes anteriores a Josafat hicieran que el pueblo de Dios se olvidara de Dios. Satanás sabía que algún día Jesús iba a venir y a él le convenía que el pueblo de Israel desapareciera y que se olvidara de Dios. Así que dice que los pueblos de alrededor, Satanás los motivó y organizó que los moabitas, los amonitas y los edomitas se vinieran en contra del pueblo de Israel. Eran 3 ejércitos contra uno: los moabitas, los amonitas y los edomitas. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, que vendría a ser eran primos con los israelitas, pero estos 3 se unieron. Bueno, entonces dice que alguien vino al rey y le dijo: mira, estos 3 pueblos, Moab, los amonitas y los edomitas, se han unido y vienen a atacarte contra ti, y nosotros hemos escapado, nos han derrotado, y vienen por la otra parte del mar, por Siria, vienen por el lado muerto, están a 35 kilómetros de Jerusalén y quieren venir a atacarte y apoderarse de Jerusalén y de todos los territorios. ¿Qué hizo? Bueno, el rey Josafat sabía que venía una invasión, así que él pidió a todas las personas en Jerusalén y en los pueblos alrededor que hicieran ayuno, ¿no es cierto? Entonces él convocó a todas las personas y entonces él hizo una oración donde se humilló a Dios, y él había recordado que cuando Salomón había hecho el templo, él había dicho que si alguien orara en el templo para que Dios protegiera de sus enemigos, Dios lo iba a escuchar. Así que empezó él a orar, y no oró solo, oraron los sacerdotes, el pueblo, y comenzaron a orar ellos con un fervor, porque necesitaban ayuda en ese momento difícil. 3 países con 3 ejércitos, con armamento, habían tenido éxito, habían vencido a otros pueblos, y entonces era fácil para ellos conquistar este pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, venir y conquistar todo ese territorio. Así que dice que él comenzó a orar porque él sabía que no tenía los soldados apropiados, las armas apropiadas para luchar contra un ejército. Si no, ponte a pensar, si a ti te tocara luchar con 3 personas, imagínate si sería fácil para ti vencerlos, vencer a 3 personas en una sola batalla. Eso es imposible. Así que si tú observas el mapa, aquí tenemos a Jerusalén, que es el azul, el verde, el light green, el verde claro. Ellos venían, el reino de Amón, el reino de Moab y el reino de Edom, son estos 3 pueblos que tú ves en el mapa. Así que ellos, por lo tanto, eran más numerosos en cantidad. Así que dice que Josafat no confió en su fuerza, no hizo ninguna alianza con otros pueblos. Lo que él hizo realmente fue orar a Dios y dejarle que Dios solucionara el problema. Así que él ayunó, se juntaron todo el pueblo, y él le dijo: solamente no eres solo tú el Dios de los cielos, no eres tú quien gobierna todos los reinos de las naciones. En tu mano hay fuerza y poder, y no hay quien pueda resistirte. ¿No arrojaste tú, oh Dios nuestro, delante de tu pueblo de Israel, a los habitantes de esta tierra, y la diste para siempre a tu simiente, a tu amigo de Abraham, y habitaron en ella, y en ella se han edificado un santuario para tu nombre? Josafat sabía quién era Dios, y él reconocía, y el pueblo sabía quién era Dios. Dios había libertado al pueblo de los egipcios, los había guiado por el desierto,
los había logrado conquistar esas tierras, habían vencido a sus enemigos, por lo tanto, él sabía que solamente Dios podía hacerlo eso. Y aparte, como te dije yo, en la oración así en el templo que el rey Salomón lo había construido, por lo tanto, él estaba seguro de que Dios podía librarlo. Así que finalmente él tuvo que reconocer que no había una fuerza para vencer a un ejército. Era muy tarde para preparar soldados, para buscar armas, y él no confió. Así que él decide poner los ojos en Dios, quien se iba a, quien se iba a encargar de esa batalla. La oración que este hombre, Josafat, nos enseña es cuando existe verdadera confianza en Dios, esta va acompañada siempre por la desconfianza en los recursos humanos. Cuando tú confías en Dios en una oración o en un pedido, tú estás desconfiando de que haya alguna ayuda, alguna solución a los problemas. ¿No es cierto? Que hay alguna persona humana que te pueda solucionar ese problema. Tú confías en que Dios lo va a hacer, pero ningún ser humano lo puede hacer. Este rey, Josafat, no confiaba en unirse con Egipto, que lo tenía cerca, o con algún otro país cercano. Él confiaba, sabía que nadie podía vencer a esos hombres, solamente Dios. Él alabó a Dios, ¿no? Fue una manera de prepararse para el conflicto. Las armas más poderosas son la hermosura de santidad, así que él le pidió a los sacerdotes que se vistieran con sus ropas de sacerdotes para orar a Dios. Él tenía fe en que Dios le iba a dar la victoria, sabía que Dios lo iba a bendecir, así que cuando tú tengas un problema, tú tienes que confiar en Dios, alabar a Dios, tienes que confiar en que Dios puede solucionar tu problema y que no hay ninguna persona humana en esta tierra que pueda ayudarte, sino solo Dios. En realidad, era una batalla bastante extraña, porque eran tres personas contra uno. Era el pueblo de Amón, el pueblo de Moab y el pueblo de Edom, que ellos habían decidido atacar Jerusalén. El primer acto de Josafat fue pasar una revisión a la nación, no para saber cuántos soldados él tenía, sino que él los llama al pueblo para que oren y aprendan a confiar a Dios y pedirle ayuda a Dios. O sea, él no dijo, bueno, voy a ver si aquí hay 1000 soldados, 2000 soldados. Él no, él reúne todas las personas, hombres, mujeres, niños, y se reúnen para orar a Dios para que realmente tengan una comunión con Dios, una oración, un pedido especial a Dios. ¿Verdad? Así cuando tú tengas un problema y ves que no hay una solución y tienes confianza en Dios, reúne a tu familia y tú puedes orar a Dios por ese problema. Así que el enemigo comenzó a acercarse, comenzó a acampar cerca a Jerusalén. Entonces, mientras ellos se acercaban para atacar al pueblo de Dios, los hombres, el rey, las mujeres, los niños de toda Judá se reunieron para orar a Dios. Así que era una batalla bastante extraña. Mientras los enemigos estaban preparando sus armas en su campamento, por el otro lado, el grupo de Josafat y todo el pueblo y todos sus soldados y todos sus capitanes estaban ellos, estaban ellos orando a Dios, pidiendo por esa ayuda. Sin embargo, Dios contestó su oración. Así que uno de los sacerdotes le dice, no tengan miedo, no estén, no tengan pánico a causa de esa gran multitud, porque imagínate, 3 ejércitos de 3 países con diferentes armas, era para uno asustarse, ¿no? No es malo ni ver la realidad, pero le dijo porque la batalla no es de ustedes, la batalla es de Dios. Entonces, cuando él escucha esa respuesta, él se inclina su rostro en tierra y todas las personas que lo acompañaron también se inclinaron y reconocieron que realmente Dios era un Dios poderoso y maravilloso, aunque ellos no sabían todavía cómo iba a actuar. Así que ellos no prepararon carros de guerra, no prepararon armas ni espadas, no buscaron gente, no comenzaron a entrenar jóvenes ni niños para que la guerra. Entonces ellos solamente le dijo el profeta, creed
en Dios y permanezcan firmes. Creed en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó que algunos vestidos con ornamentos sagrados empezaran a cantar y alabar a Dios al frente del ejército, diciendo: alaba a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y es maravilloso porque cuando tú escuchas que el rey Josafat escucha el mensaje que Dios le da a través de uno de los profetas, él dice que uno tiene que creer en Dios y creer en los profetas y vamos a triunfar. Entonces dice que él le dice al pueblo: vamos a cantar y vamos a decir que el nombre de Dios es grande, porque para Dios es su misericordia. Así que dice que ellos salieron de Jerusalén para encontrarse y se fueron cantando. ¿Tú te imaginas? Yo me imagino 3.000, 4.000 personas, hombres, mujeres, niños, soldados, saliendo con el rey Josafat, y en vez de ir con gritos de guerra, con espada, enfureciéndose, diciendo cosas feas, fueron cantando a Dios. Ahora te pregunto, ¿ha habido alguna guerra que se ha ganado cantando? Bueno, se dice que en la Primera Guerra Mundial eh, era en la noche de Navidad y el ejército alemán y estaba en guerra con los países y cantaron Noche de Paz. Pero esta no era la historia, porque esta era una guerra terrible, ¿no? Pero ellos después de cantar en Noche de Paz, al día siguiente se mataron. Pero en esto dice que el pueblo salió cantando. Te pregunto, ¿has escuchado tú de alguna guerra que el que ha ganado solamente cantó a Dios? Pues la Biblia tiene historias interesantes y te muestra que sí. Así que ellos no solo creían en Dios, sino que le creyeron a Dios. Ellos no solamente creían en Dios, ahora le tuvieron que creer a Dios porque Dios le había dicho: no se preocupen, no se asusten, la victoria no es suya, la victoria en la guerra va a ser de Dios. Así que, ¿qué pasó? Que Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón de Moab y del monte Seir que venían contra Judá y fueron derrotados, pues los de Amón atacaron a los edomitas y los edomitas atacaron a los amonitas, o sea, entre ellos se comenzaron a atacar. O sea, Dios los confundió. Y no es la primera vez que Dios confunde en una historia. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Babel? Que dice que todos hablaban el mismo idioma y Dios los hizo confundir y dejaron de construir la torre de Babel. Pues aquí Dios usó el mismo método, los confundió a ellos. Los amonitas dijeron: ¿qué hacen estos edomitas acá y qué hacen estos moabitas? Entonces los comenzaron a atacar y ellos se comenzaron a atacar entre ellos y entre ellos se comenzaron a matar mientras el pueblo de Dios estaba parado viendo todo eso y cantando himnos a Dios. Ahora, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en el corazón del rey Josafat y en el corazón de todos aquellos que creían y confiaron en la palabra de Dios. No basta creer en Dios, no es necesario creerle a Dios. Y entonces Dios creó en ellos una confusión, ¿no? Hay que creer en Dios, confiar en Dios y dejar que Dios actúe, porque las cosas estaban en las manos de Dios. Entonces, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién está contra nosotros? No había nadie. Ahora yo te dije, Satanás había logrado que los amonitas, los moabitas y los edomitas lucharan contra los judíos, contra el pueblo de Judá, porque sabía que algún día Jesús iba a venir y él quería destruirlo. Pero Dios no se lo permitió. El rey Josafat y los sacerdotes, el pueblo, sus soldados oraron a Dios confiando en que Dios podía realmente darles la victoria. Muchas veces necesitamos estar realmente desesperados para empezar a creer en Dios. Dios te va a llevar a circunstancias, límites, desconocidas para ti, aquel en la que gritas: no sé qué hacer. Pues bueno, Josafat estaba en esa situación. Vinieron y le dijeron: 3 pueblos vienen contra ti, 3 ejércitos. Y entonces él creyó. Él creyó en eso, ¿no? Él creyó en eso, en lo que venía. Y te va a llevar porque entonces vas a acordarte de él y esa desesperación será una bendita desesperación porque en ella vas a aprender a sujetarte de la mano de Dios. Josafat dijo: aquí no hay soldados listos para enfrentar un ejército de 3.
Aquí no tenemos ahorita una oportunidad de unirnos con Egipto o con Siria, así que esto está tan desesperante que tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Recuerda que todos nosotros vamos a ser excedidos en números por las demandas, por los deberes, los problemas, los dolores, los enredos de la vida. El significado de todas estas circunstancias nos ponen impotentes para poder solucionar un problema. Muchas personas por el COVID han cogido el COVID, están enfermos, no han podido trabajar, han perdido sus trabajos, pero en estas circunstancias ellos tienen que aprender a poner todo en las manos de Dios, ¿no? Algunos han perdido parientes, ese dolor tiene que aprender a confiar en Dios. Así que tenemos que exclamar, como lo exclamó Josafat: Padre, ayúdanos, ayúdanos, asístenos. Nuestros ojos están puestos en ti, mi Jesús, en ti, mi Señor, en ti, mi Rey. Efectivamente, Señor, no sé qué hacer, pero todo lo que puedo en tu nombre que me fortalece, en tu sabiduría, en tu diestra poderosa. O sea, hay que dejar los problemas en la mano de Dios. Nosotros la descubrimos, la convicción de la victoria pacífica asistida por la fe. O sea, Dios dio esta batalla, Dios no tuvo que, el pueblo de Judá no tuvo que derramar sangre. Los que se mataron fueron ellos, porque Dios a su pueblo no tocó sangre, no tocó muertos. ¿No es cierto? Noten también que para conceder esta victoria, Dios no usó soldados, Dios usó un levita, un sacerdote, Hazael, y el Espíritu Santo le dijo a él: la batalla, Josafat, no es tuya, es de Dios. Así que deja que Dios actúe. Por el valor siempre será menos contagioso que el pánico, ¿no? Entre el valor y el pánico predomina. Pero Josafat creyó en Dios, confió en Dios, creía en que Dios podía solucionar su problema, y así fue que se llenó una victoria. Porque por más que un hombre apoyado en su propia fuerza, como suele ser un guerrero, Dios desea varones aferrados a su mano, con una fe firme, con la certeza y la convicción de que es Dios quien da la batalla y es Dios quien le corresponde la victoria. O sea, es bien fácil confiar en las personas. Tú puedes confiar ante un problema en tu papá, en tu mamá, que es bueno confiar. Pero más importante que eso es que tú aprendas a confiar en que Dios puede solucionar los problemas de las personas. Demos gracias a Dios siempre por su misericordia. Nunca dudemos de que Dios Él siempre será un Dios de promesas cumplidas. Para recibir el favor de Dios, tenemos que vestirnos de santidad como lo hicieron los sacerdotes. Ponernos nuestras ropas de confianza en que Dios puede solucionar. Nunca nos olvidemos de lo de usar el canto, pero no te la pases cantando todo el día tampoco. Hay que orar, hay que meditar, hay que buscar, ¿no es cierto?, la respuesta a Dios a nuestras preguntas, porque hay gente que se la pasa cantando y hay gente que se la pasa orando, pero tenemos que buscar una solución, a ver cómo Dios va a actuar frente a este problema. Y por supuesto tenemos que ir confiados en la victoria, porque Josafat no dijo: ok, vamos a esperarnos aquí dentro de Jerusalén. No, él salió con la gente. Entonces él comenzó, dice que todos vieron cómo los tres pueblos se iban luchando entre ellos. Y ellos no entendían, pero se dieron cuenta de que era un milagro. Como tres amigos que se habían juntado con un pueblo se estaban matando entre ellos. Eso era loco. Entonces dijeron: pero ¿qué pasa aquí? Los edomitas están atacando a los amonitas y los amonitas atacan a los edomitas, y entre ellos se están matando. Pero ¿qué está pasando aquí? Finalmente, en la oración de Josafat aprendemos la mejor lección para afrontar los conflictos. Recuerda que Dios los soluciona de una manera que tú no lo esperas. Ponte a pensar, ¿cómo crees que Josafat podría pensar que Dios iba a acabar con esos tres ejércitos? Unos pueden haber pensado un terremoto, porque Dios había usado ese método antes. O maybe la tierra se abría y los tragaba, o maybe caía piedras o granizo del cielo. Así que ellos buscaban algo, no sabían cómo Dios iba a actuar, pero Dios que hizo la confusión, que ya lo había usado antes, como te dije yo.
La historia de Josafat es una historia muy interesante. Es una historia de cómo un rey, cuando se da cuenta de que él no tenía el cómo solucionar un problema, recurre a Dios, ¿no? Y créeme que esa historia nunca, en lo que ellos vieron, nunca se olvidaría. Ellos vieron como 3 ejércitos se destruían entre ellos sin que ninguno de ellos usara una arma. Y dice la historia, porque si tú la vas a leer más adelante, que ellos por 3 días empezaron a saquear lo que los soldados dejaron. Como se mataron entre ellos, así que sacaron oro, joyas, platos, espadas, armas. Comenzaron a recoger todas esas cosas y se las llevaron. Y dice que por 3 días, porque imagínate, 3 naciones juntas, así que todas esas reliquias se las llevaron, todas esas joyas y monedas de oro y ropas y cerámica y cosas lindas que ellos tendrían, esas carpas, esas armas, se las llevaron el pueblo de Judá y agradecieron a Dios por las cosas que Dios les había dado. La historia del rey Josafat es una historia maravillosa. Es una historia donde realmente se demuestra que si tú confías en Dios y dejas que Dios solucione tus problemas, Dios lo va a solucionar de una manera maravillosa. Tú vas a ver cómo Dios soluciona los problemas de una manera que tú no lo puedes comprender, ¿no? Hay muchas personas que cuentan historias de cómo Dios ha contestado sus oraciones, ¿verdad? Recuerdo mucho una historia de una niña que ella necesitaba, eh, quería ella una muñeca para Navidad. Sus padres eran muy pobres, no tenían recursos. Y la muñeca que a ella le gustaba era la muñeca de colección, ¿no? Entonces la niña comenzó a orar porque quería algo así. Y de una manera que ella no lo esperaba, Dios contestó sus oraciones. Tocó la puerta a una vecina y entonces le dice, miren, nosotros tenemos que viajar, tenemos que mudarnos rápidamente y traigo esta muñeca para su hija. Entonces la familia comprendió que Dios había contestado su oración, ¿no? Recuerdo una historia que sucedió en Rusia, que una pareja de esposos estaban escapando porque estaban siendo perseguidos porque eran adventistas. Así que ellos tenían un bebé y mientras corrían por la nieve, por las montañas, tratando de escapar y llegar al otro país que lo tenían cerca, el niño tenía hambre. Así que ellos se pusieron a orar a Dios. Cuando de repente el esposo detrás de un árbol encontró 2 botellas de leche y pan que ellos pudieron comer. Creo que inclusive hay una historia de un hombre que era perseguido en la época de las persecuciones católicas. Él entra a una cueva porque estaba siendo perseguido y él ora a Dios para que Dios lo ayude. Y dice la historia que él escribe, que de repente apareció en la pared de la cueva unas arañas y comenzaron a hacer una tela de araña. Y entonces cuando los soldados vinieron, dijeron, aquí no puede haber entrado porque aquí está una araña. Imposible, sigamos buscándolo. Y dice que ese hombre realmente agradece a Dios porque cuando más lo necesitaba, de una manera maravillosa, Dios obra. Que Dios nos ayude a pensar en esto, ¿no? Recuerda, debes siempre confiar en Dios, confiar en que no hay nada en esta tierra que pueda solucionar este problema, solo Dios. Deja o pídele a Dios en oración. Tienes que confiar en que Dios va a contestar la oración de una manera maravillosa. Agradece a Dios por la forma maravillosa como Dios soluciona tu problema, porque el pueblo agradeció. Después de ver esa batalla, el pueblo regresó con dinero, con joyas, dieron su diezmo, su ofrenda, cantaron a Dios, hicieron promesa de amor, hicieron sacrificios, agradecieron el poder de Dios y eso es algo que ellos nunca olvidarían. Pero sobre todo tienes que poner tu confianza en Dios. Josafat hizo algo que tú tienes que hacerlo. Cuando la familia tiene un problema, el papá no te lo guardes. Él le contó a los sacerdotes, le contó al pueblo, oraron juntos, reunió a toda la familia y oraron y ellos pudieron ver cómo Dios solucionaba el problema y Dios lo puede hacer de una manera maravillosa.
Te agradecemos por esta lección número 1 de la clase de los menores. Recuerda siempre, cualquier sea el problema, siempre Dios es más poderoso que los problemas. Dios es más poderoso que el coronavirus. Dios es más poderoso que cualquiera de las variantes del coronavirus. Así que no te desanimes. Recuerda la historia del rey Josafat y cómo él pudo vencer al pueblo. La fe es práctica. Así que él practicó su fe, su confianza, reconoció que no tenía ese poder. Así tú también, cuando veas rodeado de problemas, di Dios, yo no puedo con esto, te lo dejo en tus manos, confío en ti y tú verás. Dice que la batalla es de Dios. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles y anima, esto compártelo. Esto no es solamente para ti, este es un mensaje que tú puedes compartir con tus parientes, con tus amigos, con tus compañeros, con tus maestros, porque ellos también necesitan aprender a confiar en Dios como lo hizo el rey Josafat. La música, cuando uno canta a Dios, es una manera de cómo nosotros fortalecemos la fe con la letra de la canción, que una bachata, que una salsa, que un merengue, que una música romántica no la tiene. Pero la fe y la confianza está puesta en aquellos que aman y le temen a Dios. Que Dios nos ayude mucho en esta semana y podamos compartir con otros este mensaje. Nos vemos la próxima semana.